A ustedes, queridas hermanas, hermanos, es un gusto saludarlos. La semana pasada les envié el archivo, estuve intentando enviar la grabación, pero lamentablemente no pasó. Grabé un poco más de una hora, entonces parece que no tengo una máquina tan potente como para enviarlo, un programa, no sé, pero no se preocupen, hoy voy a hacer una síntesis para repasar el último archivo que envié, que tiene que ver con una secuencia. Es una secuencia, es un seguimiento al último tema que vimos, si lo han de recordar, la semana pasada estuvimos hablando de una espiritualidad bíblica y genuina. Y bueno, vale la pena profundizar en ello. Yo espero que ustedes en la investigación que dejé de tarea, pues también vayan navegando, vayan introduciéndose y vayamos viendo cómo es que este proyecto de Dios en Cristo Jesús estuvo muy bien planteado por el maestro y hay mucha información en la escritura, pero este, a veces sucede lo que dice el sabio Salomón. Dios creó al hombre perfecto, pero él se buscó muchas cuentas o muchos problemas. Y eso sucede también con diferentes conceptos, ¿no? Por eso yo les platicaba la semana pasada cómo el concepto de espiritualidad tiene diferentes interpretaciones y acercamientos. Y nosotros vamos a concentrarnos en el modelo que Jesús nos mostró como un modelo de espiritualidad bíblico y genuino y práctico sobre todo, ¿no? Entonces quedó pendiente que yo expusiera, voy a hacer una síntesis del archivo que les he platicado mucho, que es un archivo interesante porque es un archivo interesante, déjenme ver si comparto pantalla, déjenme ver si me permite compartir pantalla para compartir el archivo. Uy, no me deja. Permítanme tantito. Ya, pastor, perdóneme, no le había habilitado para compartir, pero ya está Ok, habilitado, perdón. ok, correcto. Ahora sí, debe de pasar el archivo. Ok, perfecto. De hecho, hoy vamos a trabajar, este es un archivo que les envié complementario a la semana pasada. Es el que yo grabé, pero bueno, voy a hacer un resumen de este porque la información ustedes la tienen ahí, pero me parece importante porque es como una aportación que hago yo para que profundicemos un poquito más en el tema del Espíritu Santo, que es todo un tema, ¿no? Que es todo un tema, el tema de teología del Espíritu Santo le llamo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que la semana pasada les leí también lo que dice nuestro fundamento doctrinal. Y bueno, uno entiende que las iglesias en diferentes partes del mundo, pues vamos creciendo en Cristo y vamos recibiendo mayor revelación. Y el tema del Espíritu Santo es todo un tema. Yo siempre he dicho que en la Iglesia de Dios Séptimo Día, supongo que a nivel mundial también allá, es un tema pendiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene esa capacidad de revelarnos la palabra, su voluntad y de impulsarnos, de dirigirnos. Y vamos, yo tengo algunas afirmaciones con tema del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo acostumbro decir, el motor del creyente debe ser el Espíritu Santo. Si lo mueve otra cosa, entonces va a tener límites, ¿de acuerdo? Se va a cansar incluso. Pero cuando te mueve el Espíritu de Dios, pues aunque a veces estás cansado o tienes estás pensando otras cosas, el Espíritu te mueve a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, ¿de acuerdo? Y otra afirmación que yo hago es que si no, si lo que hacemos en la iglesia no lo hacemos movidos por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué nos mueve para hacer las cosas? Puede ser el ego, puede ser la carne, puede ser no sé qué tantas cosas. Por eso me parece muy importante y voy a hacer un recuento de ello y espero que me dé un poco de tiempo para para ir al subtema que nos toca esta semana, que es un seguimiento también, tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar hoy y la próxima sesión, no se preocupen, tenemos tiempo suficiente. Entonces, hermanos,
Este pasaje que yo pongo ahí es clave. Juan, el Evangelio, capítulo 7, verso 38 y 39. Y yo rescato esta frase del Señor Jesús. El Señor Jesús dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el verso 39, y esto decía el Espíritu Santo, que había de venir para los creyentes, aunque aún no había sido glorificado el Señor. Bueno, entonces, me parece que esto es muy importante. Yo siempre he dicho que el criterio de Jesús es normativo, o sea, yo lo predico bastante. Eh, hay muchas interpretaciones y propuestas, enfoques, pero el criterio de Jesús es normativo. O sea, si Jesús dice algo sobre la oración, el ayuno, la dádiva, el Espíritu Santo, es porque eso es. Porque los demás personajes bíblicos alcanzaban a ver una partecita de la revelación de Dios, pero el maestro, como hijo de Dios, alcanzaba a ver todo el panorama. ¿Están de acuerdo? A eso me refiero. Por eso aquí, cuando hace esta declaración a sus discípulos, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva, y esto se refería al Espíritu Santo, ¿no? Porque tiene esa sensación, ¿no? Y bueno, por eso me parece importante profundizar. Uh, Déjenme avanzo un poco. Ahí estoy. Y entonces, no voy a leer todo, hermanos, solamente incluso voy a agarrar un pasaje de cada uno, ¿de acuerdo? Porque ese archivo ya se los envié, deben de tenerlo. De todas maneras, lo vuelvo a enviar, no hay problema. Pero no lo voy a exponer todo para ir un poco más rápido, hacer una síntesis o hacer conclusiones. Pero el primer subtítulo que a mí me gusta que revisemos es tener la seguridad que tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y Efesios capítulo 1, del versículo 12 al 14, me parece el verso clave, el que está en el centro. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 12 al 14? Dice la palabra de Dios así: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, en él, o sea, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y bueno, este pasaje a mí me ayudó a entender, hermanos, cuando yo ya les he platicado mi testimonio. Yo tuve la gracia de convertirme a Cristo aún sin haber conocido la escritura a profundidad. O sea, nunca había leído la Biblia y nunca había asistido a una iglesia cristiana, pero Dios fue bueno conmigo. Y cuando me preguntaban a mí, entonces, ¿cómo? Le dije, pues yo solo me arrepentí. Cuando escuché el evangelio, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, yo me arrepentí de todo corazón, porque necesito que alguien me perdone. Y yo me arrepentí en ese templo aquí donde ahora me congrego. Estaba muy joven yo, tenía 18, 19 años, andaba muy mal, ¿verdad? A esas alturas, en mi ignorancia y mi rebeldía, pero yo me arrepentí y creí que Jesús es mi Salvador, y el hermano hizo una oración muy bonita, el pastor. Yo me levanté con el corazón latiendo, pero no sabía qué era. Y ya cuando empecé a leer la Biblia, me empecé a congregar todos los sábados, porque yo vivía en la esquina de la iglesia, ahí había crecido, y el pastor me orientó. El pastor fue muy buena guía para mí. Mi hermano, pastor, hermano Kelly, le decíamos, Luis Felipe Corona, ya duerme en el Señor, el hermano. Eh, Fue un ministro muy importante aquí en la ciudad de Monterrey. Y entonces, cuando yo leí este pasaje, yo entendí lo que había pasado conmigo cuando tuve la experiencia de fe. Yo escuché el evangelio, creí en él y fui sellado con el Espíritu Santo, que estaba prometido para los creyentes. Era una promesa. Dice aquí el apóstol Pablo que es las arras de nuestra herencia, es el adelanto para la redención futura, o sea, para la salvación final y completa, ¿no? Y por eso, hermanos, yo rescato esa frase: desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, el Espíritu Santo no es algo que vaya y venga, hermanos, porque algunas culturas y algunas religiones así lo ven, incluso algunas iglesias cristianas. Por eso es que de repente hay un enfoque en el movimiento pentecostal que dicen ellos que cada culto deben pedir el derramamiento del Espíritu Santo, como entendiendo que se va del creyente y deben pedirlo para que esté presente ahí.
Pero la escritura no se dice eso. La escritura dice, cuando tú crees, eres sellado. Y esta imagen de el sello era la imagen de los antiguos sellos. Un sello de pertenencia era como un sello como de goma que se ponía en las cartas, en las puertas donde era necesario. El sello de pertenencia le pertenece a esta persona. Esa es la imagen que Pablo usa. Dice, cuando creímos en el evangelio de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo y le pertenecemos al Señor. El sello de pertenencia. Y es la presencia de Dios es en nuestro corazón y es el motor de nuestra vida. Ahora, no alcanzamos a discernir todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Yo lo he comentado mucho, hermanos. A veces en los debates, en los concilios y en las reuniones de líderes, yo creo que a veces entramos a un debate ocioso y estéril porque yo he estado en varios debates y nos centramos en el tema de si es persona o no es persona. No, pues no es persona porque la palabra espíritu es soplo de vida, es viento, ¿no? Entonces, claro que Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, el espíritu es viento, no puede ser, aunque es personificado en la escritura de diferentes maneras para ilustrarlo, ¿no? Pero el espíritu es viento, es soplo de vida. No tiene forma, vamos a decirlo, aunque en ocasiones se presenta como una paloma, como un fuego, como un viento, ¿no? Como lenguas de fuego, Hechos 2. Pero aquí lo importante es tener la seguridad de que creíste en Jesús y fuiste sellado con el Espíritu Santo, le perteneces al Señor. Eso es muy importante, hermanos, ¿no? ¿De acuerdo? Y los demás pasajes ustedes los pueden revisar con calma. Tienen que ver con hablar de que tenemos la seguridad de tener el Espíritu Santo. Ahora, a veces el Espíritu no lo sentimos porque se contrista, dice Pablo, se opaca, por nuestra rebeldía, por nuestra ignorancia, por nuestro pecado, por nuestro descuido. Pero el Espíritu ahí está. Por eso a mí me gusta mucho la palabra de el rey David en el Salmo 51, cuando él está pidiendo perdón a Dios porque había cometido pecado, y él le dice en su oración, el Salmo 51, maravilloso. Uno aprende mucho. Y dice, es una oración de sinceridad. Señor, perdóname. Yo me sentía muy mal cuando oculté mi pecado y lo callé. Mi cuerpo se iba deteriorando. Y luego a la parte media le dice, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu y el Espíritu noble me sustente. Y entonces podré regresar, restaurarme y poder alabarte de nuevo, como lo hacía antes. Entonces, la seguridad de tener el Espíritu es muy importante, hermanos, ¿sí? Para los creyentes en Cristo Jesús. Avanzo un poquito más. ¿Qué les digo? A ver, aquí estamos. Aquí. Los beneficios. El segundo subtema es los beneficios de tener el Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, de entrada pongo 2 Corintios 3, 17 al 18, se los voy a leer, porque es un tema, ahí vienen varios de los beneficios, no solo uno, sino vienen varios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, es el versículo 17 y 18, el capítulo 3. Dice ahí la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuáles son algunos de los beneficios? Son muchos, son muchos, pero lo que el Señor produce, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Si un creyente no se siente libre, no libre para libertinaje, no, libre en Cristo, entonces algo está pasando ahí. A mí me preocupa mucho cuando alguien va a la iglesia y dice, es que me siento desanimado, triste, oprimido. Ah, caray, ¿qué pasó? Nos vamos a orar para que el Señor toque su corazón. No, pues es que tengo muchos años congregándome en la iglesia. Algo está pasando, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay una sensación de libertad. Libertad para amar, para servir, libertad
para congregarme, para tratar a las personas. Por eso Pablo más adelante dice, somos libres en Cristo, pero solamente que no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. ¿De acuerdo? No libertinaje. Está hablando de libertad, de sentirte bien con Dios y con los demás. Eso es libertad. Y con tu entorno, vamos a decirlo así. Primero. Y segundo, dice Pablo ahí, es que cuando el Espíritu del Señor está con nosotros, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Hermano, si alguien en la iglesia no está siendo transformado cada culto o cada año, cuando menos, algo está pasando. Porque cuando estamos en el Señor tenemos la posibilidad de ser transformados, de ir creciendo en Cristo. Yo soy una persona muy crítica de que cuando alguien se congrega y no cambia nada, pues algo está pasando. O sea, a veces los creyentes nos conformamos a este siglo. Ya no queremos avanzar. Y sobre todo cuando alguien dice, es que yo ya me lo sé todo y tengo tantos años en la iglesia. Oh, hermano, Pablo dice en 1 Corintios, nosotros, hermanos, los que tenemos ya mucho tiempo, solo por causa del tiempo ya deberíamos ser maestros de otros, solo por causa del tiempo, aunque no tengamos puestos o títulos. Entonces, los beneficios de tener el Espíritu de Dios son muchos. De ahí la importancia de tener la seguridad. Ahora, puede ser que suceda, como los apóstoles andaban en su segunda gira misionera, en la primera gira misionera, le predican a alguien de Cristo y él le dicen, ¿han oído el Espíritu Santo? Y dice, no, no hemos escuchado el Espíritu Santo, solo hemos escuchado de Cristo. Y entonces los apóstoles, pues vamos a orar para que reciban la promesa del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, y entonces que te impulsa, te llena, y te dirige en tu vida. ¿De acuerdo? ¿No? Imagínense. Entonces sí puede ser, yo entiendo que hay gente en la iglesia que más que convertida está convencida. Es uno de los grandes temas que tuvimos aquí en México hace muchos años. ¿Estás convertido a Cristo o convencido de que es bueno seguir a Cristo? Y entonces yo digo, las dos cosas son importantes. Porque por un lado hay que estar convertido a Cristo, doblegarse ante el Señor, recibir el perdón y el don del Espíritu Santo, como dice Pedro en Hechos 2, pero también estar convencido de que este es un proyecto de Dios y que nosotros podemos aportar en el Señor lo mejor que el Señor nos permita hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué son otros de los beneficios de tener el Espíritu Santo? Los dones espirituales que ahorita vamos a profundizar. No voy a hablar de ellos porque ahorita vamos a hablar en el siguiente archivo, vamos a hablar ya con precisión de los dones del Espíritu Santo, pero algo que sí quiero hablar son los frutos del Espíritu Santo. También son gracia de Dios. ¿Qué quiero decir, hermano? Uno de los beneficios de tener el Espíritu Santo es que el amor, el gozo, el paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, como está escrito ahí, Gálatas 5:22, son gracia de Dios, son fruto del Espíritu Santo en el creyente, no son fruto del creyente. Cuidado. Sí, sí, sí. No es que seamos muy buenas personas. No, nosotros somos seres humanos llamados por la gracia de Dios, estar en un proceso de transformación o de regeneración, como dice Pablo, pero a veces la carne nos gana, porque ahí lo dice en Gálatas 5:1, porque la lucha de la carne con el espíritu es una realidad en el creyente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todavía no somos glorificados, o sea, estamos en un proceso de crecimiento en Cristo y de transformación en Cristo. Por eso es importante saber que un beneficio es tener los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos, lo bueno que tenemos es que viene de Dios, viene el Espíritu de Dios. Si uno llega a tener un amor, gozo, paz en su corazón y transmitirlo a otros, es que es gracia de Dios que recibimos para compartir con los demás. ¿De acuerdo? Es uno de los grandes beneficios. De otra manera, estuviéramos totalmente en la carne. Y en la carne, hermanos, pues la gente vive en la carne, en la sociedad. Por eso hay tanta maldad y tantos problemas, porque no está el Espíritu de Dios ahí, ¿no? Y bueno, este, Hechos capítulo 4 habla de que los discípulos de Cristo eran reconocidos porque habían estado con Jesús y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, el Espíritu de Dios les daba esa capacidad de hablar con elocuencia las verdades de Dios en todo el libro de los Hechos. O sea, ya no son discípulos del Señor a la deriva, sino en Hechos 2 reciben la promesa del Espíritu Santo
Y dice el apóstol Pedro, porque era la promesa desde la antigüedad, desde el profeta Joel, ¿sí? Por eso es la promesa que estaba. Y cuando ya tienen el Espíritu Santo, empiezan a predicar con mucha sabiduría, con mucho empuje, porque no son ellos, es el Espíritu de Dios. Pero dice Hechos 4 que la gente se admiraba de los discípulos porque eran gente del vulgo y sin letras. O sea, no era gente tan estudiada, no habían estudiado en las mejores universidades o con los mejores rabinos, pero el Espíritu los equipaba para dar testimonio. Y bueno, esos son otros los grandes beneficios de tener el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Déjenme, voy a la tercera filmina. Estoy haciendo solamente un repaso, hermanos. Andando en el Espíritu, es el tercer subtema. ¿De acuerdo? Efesios 5, Pablo dice, hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o problemas, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, andando entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. O sea, eso es importante. Yo puedo buscar ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu a veces se contrista. No contristéis al Espíritu Santo, antes sed llenos del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, hermanos, el creyente es un ser humano que pasa por diferentes etapas y a veces pasa por etapas de crisis, ¿no? Y a veces necesita la ayuda de Dios para salir adelante, pero también la ayuda de un hermano más maduro. Le platicaba yo a mi hermano Abraham que el día de ayer me invitaron aquí en la ciudad donde yo vivo. Aquí hay una iglesia muy grande y muy potente en muchos sentidos. Hay templos muy grandes tenemos más de 60 iglesias en esta ciudad, ¿sí? Para que se den una idea. Y la administración nacional, casi el 50% de los diezmos que llegan de aquí para allá es lo que sostiene la administración nacional. Es una ciudad eh, con un nivel económico alto, ¿verdad? Con gente muy preparada, ¿sí? Con templos muy bonitos, ¿sí? Muy equipados, muy grandes. Y entonces hay un buen número de creyentes, no como deberíamos, porque esa es mi crítica, pero bueno, me invitaron a dar capacitación con la escuela bíblica o el seminario que ellos tienen cada mes, y me invitaron a dar un tema que le llaman ellos acompañamiento y consejería pastoral. Y bueno, dije, pues yo a eso me dedico. Y los que dirigen ahora la escuela bíblica, le llaman ellos, pues son amigos míos de muchos años, me conocen, me invitaron y yo estuve ahí en un intensivo de más de 4 horas, casi 5 horas, ¿no? Me fue muy bien y en la exposición me di cuenta que hay una gran necesidad de acompañar a los creyentes, aunque están en Cristo y saben que el Espíritu Santo vive en ellos, de repente pasan por crisis, eso quiere decir. Las familias pasan por crisis. ¿Qué se necesita? Orar a Dios de inicio, pero también tener el apoyo de un hermano, una hermana más maduro en la fe, que tenga herramientas para ayudarle a salir adelante. Eso se llama acompañamiento y consejería. Y bueno, yo tengo todo un curso y sigo estudiando para ello, ¿no? Yo me sigo preparando, porque entiendo que aunque el espíritu nos ayuda, pero la persona a veces está muy metida en el mundo, está muy metido en sus pensamientos y se necesitan un poco de herramientas para hacerle reaccionar. Y les decía yo, hermanos, solo tengamos el cuidado de hacer el equilibrio. O sea, sí, algunos son psicólogos y psicólogas aquí, hay mucha gente preparada, hay psiquiatras, hay médicos en la iglesia. Está muy bien. Solo les digo, nomás no dejemos de lado la dirección del Espíritu Santo y la dependencia de Dios. Porque mi primer diplomado que yo tuve en la Comunidad Teológica de México, en el Distrito Federal, se llamó Psicología Pastoral. Y aprendí mucho. O sea, hay muchos escritores que hablan de sí, la pastoral con herramientas de la psicología. Y les llevé varios libros para que lo vieran. No los conocían siquiera. Porque el que estudia de manera secular en una universidad donde está toda la información, hay mucha información, muchas escuelas de pensamiento, muchas corrientes, muchos grandes escritores. Está bien, hay que aprender y yo he aprendido mucho, pero no podemos dejar de lado, tenemos que ser el eslabón y hacer trabajo de psicología pastoral. ¿Sí? La pastoral con algunas herramientas de la psicología. Entonces, tiene que haber un equilibrio, un eslabón, y no dejar una cosa ni la otra. Creo que se complementan. Pero bueno, es otro tema. ¿De acuerdo? Y entonces andar en el Espíritu, hermanos, es mantenerse en Cristo y movido por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y entonces por eso
el último pasaje que pongo ahí, Juan capítulo 16, le dice el maestro a sus discípulos, es necesario que yo me vaya y les voy a enviar el consolador, el espíritu de verdad. Él les va a redarguir al mundo de pecado. O sea, es el único que puede convencer al ser humano y mover su empedernido corazón. Eso es el poder de Dios. No es de un predicador, de una iglesia, de un hermano. Es poder de Dios que usa a quien Dios quiere usar cuando está alguien predicando y compartiendo. Es el espíritu el que redarguye al mundo de pecado y de justicia y de juicio, y él los guiará a toda verdad. Y explica ahí en el pasaje de Juan 16, 7 al 13. Ustedes lo pueden leer, algunos lo conocen, muchos de memoria. No, revísenlo con más cuidado en su contexto. Entonces, andar en el espíritu es todo un tema, hermanos, ¿no? Si ya estamos en el espíritu, pues procuremos andar en el espíritu y no regresemos a las obras de la carne, aunque hay una tensión ahí, hay una lucha. Dice Pablo, y esto sucede para que no hagas lo que tú realmente quieres. Y está hablando de los creyentes, porque el que no es creyente, ese no le interesa andar en el espíritu, es andar en la carne y ni cuenta se da. Por eso es importante que nosotros, este, entendamos esta dinámica, ¿no? ¿De acuerdo? La seguridad de tener el espíritu, ¿sí? Primero, segundo, saber que hay beneficios de vivir en el espíritu, que es gracia de Dios. Y tercero, mantenernos en el espíritu, mantenernos en Cristo, es muy importante. Saber que es obra de Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo? Voy a la última filmina aquí, en este archivo. Ahí está. Y luego termino yo con aplicaciones personales y hago esta reflexión como a manera de conclusión de este archivo. Ustedes lo tienen ya ahí en el sílabo, todo el archivo completo. Yo les sugiero que lo lean cada pasaje bíblico, por favor, porque le llamo yo teología del Espíritu Santo. Es qué dice la palabra, no qué dice un hermano, qué dice otro, qué dice una corriente. Y como digo, ir a la parte práctica y escritural, porque hay muchas reflexiones sobre el Espíritu Santo. De veras, yo me preocupo porque luego andamos reflexionando donde no debemos. No, hay que ir a la palabra y ponerte a orar y meditar y reflexionar y el Señor te va a revelar. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1, dice, yo oro por la iglesia para que Dios abra su entendimiento y dice, y les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el espíritu. Claro, esto es algo espiritual que viene de Dios. No es nada más aprender textos bíblicos, porque hay gente que conoce mucho de la Biblia, pero está en la carne. Y yo digo, oh Señor, qué triste. Cuando yo veo cuando veo esas cosas, digo, oh Señor, qué triste. ¿Por qué? Porque a veces el conocimiento, dice Pablo, ensoberbece, pero el amor edifica. ¿De acuerdo? O sea, en la escritura lo dice todo. Y bueno, como conclusión de este archivo, hermanos, que ya les envié, que es complemento de la semana pasada, yo hago una serie de aplicaciones personales. La oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la meditación de la Biblia, el servicio cristiano, el compartir lo que se tiene y lo que se es, o sea, que son disciplinas espirituales. Dice ahí, las disciplinas espirituales como canales de la gracia de Dios. O sea, es donde se mueve el Señor y el Espíritu de Dios. Ahora, quiero aclarar esto. Las disciplinas espirituales por sí solas no producen espiritualidad. Solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. Yo ya lo he dicho, ¿de acuerdo? Sí, porque hay quien se confunde y dice, vamos a orar para que Dios nos haga más espirituales. Y hay quien me dijo, yo oro muy de madrugada, yo oro 3 horas. Y le dije, ay hermano, pues no me lo diga con tanto alarde porque ya está demeritando estas cosas. Hágalo para la gloria de Dios. Por eso el Señor Jesús, allá en el Sermón del Monte, que abarca de Mateo capítulo 5, 6 y 7, está en el Evangelio de Mateo, el Señor habla y dice, eh, tú cuando ores, no ores como los hipócritas, se refiere a los fariseos, porque aman el orar en público para ser visto de las gentes. Cuidado, hermano. O sea, la oración también se puede usar para fines ególatras. No, dice, tú cuando ores, dice el maestro, ora en tu recámara, en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Porque yo he aprendido que la mejor oración es la que nace del corazón. Algunos sabemos orar bonito, ¿verdad? Y hemos aprendido. No, yo he conocido hermanos que oran en poesía. ¡Wow! Pero cuando yo lo conocí de cerca, dije, uff, qué triste. Ora bien bonito y habla bien bonito, pero hace fechorías.
y eso no concuerda con el Espíritu de Dios. Y entonces yo aprendí que las apariencias engañan, las apariencias de piedad. Cuidado. Entonces, la oración, el ayuno, dice el maestro, cuando tú ayunes, allá en el Sermón del Monte, no tienen que saberlo las gentes. Tú unge tu cabeza, dice. O sea, ponte guapo, ponte bonito. Y no tienes que decirlo a nadie. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque la oración y el ayuno son disciplinas espirituales. Y el ayuno, claro, tiene bastantes beneficios, pero es algo personal. Sí, a mí me preocupa mucho cuando de repente se hacen como campañas y hasta se quieren tomar fotos haciéndolo. No, 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 no. No, voluntariamente de mí nunca van a ver una foto ni orando, ni ayunando, ni sirviendo, y hago muchas cosas para la gloria de Dios. Le digo, no, un día me quisieron tomar una foto, y dije, no me tome foto, hermano. Andaba repartiendo unas despensas para unas familias necesitadas cuando estuvo la pandemia. Y hicimos un equipo y fuimos, y me tenían tomar foto, porque no, es que para el reporte, no, 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 hermano, no, yo lo he hecho toda la vida en Cristo. Tengo muchos años desde Tijuana, Morelos, y ahora acá en Monterrey. Siempre lo hemos hecho, pero eso es algo debe ser algo normal en los hijos de Dios, compartir con los demás lo que, cuando tú puedes, compártelo. Y lo hemos hecho por muchos años, yo no necesito fotos. Hasta eso me molesta un poco, porque lleva otro sentido a veces. Y no quiero que lleguemos a eso. O sea, lo que vamos a hacer va a hacerlo para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estas disciplinas espirituales son canales de la gracia de Dios. ¿Qué son canales? Guías donde el Señor se va revelando y el Espíritu de Dios nos va moviendo. ¿De acuerdo, hermanos? A grandes rasgos, hermanos, ese fue el archivo que yo les envié desde la semana pasada, ¿sí? Y ahora yo quiero compartirles el archivo que tiene que ver con, con esta semana, que es una secuencia. Vamos a hablar de los dones espirituales, pero antes os quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o duda. Con confianza, hermanos. Los escucho. Todo claro, hermano, todo claro. Sí, bueno, ok. Con confianza, ¿eh? Si hay alguna pregunta o duda. Luego yo a veces soy muy, ah, dicen que soy un poco duro, pero parece que no, las cosas deben decirse como son. A lo mejor espero que mi forma de hablar, no sé si ustedes saben, pero acá yo soy del norte de México y los regiomontanos hablamos muy fuerte, hasta hay películas del cine mexicano, pero es una forma de hablar, no es que uno esté enojado, uno está emocionado. Entonces, discúlpenme si en algún momento me veo así como que estoy enojado. No, no estoy enojado, soy una persona muy apasionada, eso pasa nada más. Y mi esposa, Olimpia, me dice, tienes que hablar más quedito, más despacio. Le digo, no puedo. Entonces le digo, es que es un estilo norteño de hablar de esta zona del país. Entonces, discúlpenme si algo así pasa. Espero que no. Ya a esas alturas ya me conocen un poco, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el tema es apasionante, ¿no? Pero les voy a compartir el otro archivo, ¿de acuerdo? El tema que nos toca. Y esta semana nos toca entonces, hermanos, hablar de los dones del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es una secuencia de la semana pasada, porque empieza con hablar de una espiritualidad bíblica y genuina, y luego hablar a profundidad del Espíritu Santo, desde la parte de la escritura, porque eso nos da un cimiento fuerte para cuando alguien te quiera preguntar, oye, ¿y tú cómo que el Espíritu? Ya tienes pasajes bíblicos y tienes reflexión con la cual argumentar qué es lo que creemos nosotros y por qué hacemos lo que hacemos, ¿de acuerdo? Me parece importante. Eh, y la semana pasada fue eso, pero ahora como secuencia, también sí creo que tenemos que ir ahora a la parte práctica, hermanos, ir a la parte práctica. Déjenme regreso tantito, ahí está. Y hablar de los dones del Espíritu Santo y los ministerios que deben surgir después de identificar los dones. ¿De acuerdo?
la sesión próxima, el próximo jueves, yo les voy a compartir un formato, un test, dicen acá, un formulario para poder identificar los diferentes dones. ¿Sí? Es algo que nos compartieron aquí en este distrito las hermanas de la sociedad femenil. Me gustó mucho. Tengo varios, pero algunos son muy elaborados. 100 preguntas y tanto. No, este es más corto. ¿No? Creo que son, estoy seguro si son 20 o 25 preguntas, o un poquito más, pero es un solo formato. Hay diferentes, yo tengo libros que hablan de cómo identificar los dones y hay diferentes pruebas que te hacen, pero son complicadas a veces, elaboradas para hacer la sumatoria y todo esto. Entonces yo trato de ser práctico con ustedes, queridos hermanos, para que podamos avanzar, ¿no? Digo, si usted se encuentra algún libro o algún material, está bien, hay que leerlo. Lo otro es que la mayoría de de las encuestas o formatos para descubrir los dones enfatizan mucho más en el tema del hablar en lenguas. Y nosotros como iglesia tenemos nuestra interpretación de las lenguas, recuérdenlo. Nosotros creemos que son, en Hechos capítulo 2, las lenguas que aparecieron ahí como lenguas de fuego y hablaban en otro idioma y les oían hablar las maravillas de Dios. Pero si nosotros platicamos con una persona con inclinación pentecostal, pues ellos, yo tengo un amigo que me dijo, oye, que es pentecostal, él abiertamente, y somos amigos, no pasa nada. Y tengo muchas amistades con mucha gente. Tengo amigos luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos, porque he pertenecido a varias asociaciones. Y alguien me dijo, hermano, no vayan a confundir. Le dije, no, no se preocupen, hermanos. Yo soy un ministro de la iglesia y sé lo que la iglesia cree y lo respeto. Pero también he sido muy propositivo en muchas cosas, porque hay que escucharlo todo y retener lo bueno. Y en el tema de los dones, me dijo un amigo, oye, ¿tú no hablas lengua? Le dije, no, que yo sepa, no. Entonces me dice, es que nosotros creemos que si no hablas lenguas, entonces no tienes el Espíritu Santo. Wow. Y le dije, a ver. Le dije, mira, vamos a verlo con objetividad. Vamos a estudiar la palabra. Y ahorita vamos a ver estos pasajes, por eso es la anécdota. Le dije, yo veo que es uno de los dones del Espíritu Santo y no es obligatorio para todos. Ahí está, Pablo lo dice. Y leímos la parte, oye, pues sí, es que a mí me dicen, sí, pues claro, si es tu énfasis en tu iglesia, pues eso se va a defender y se va a inculcar. Pero me dice, entonces, ¿qué don tienes? Y le dije, fíjate que yo identifico desde muy joven el don de ser pastor, porque aun cuando yo no era convertido a Cristo y yo vivía en mi ignorancia con mis amigos, todos me buscaban, mis amigos ahí del barrio. Y, oye, que me dejó la novia, oye, que me enojé con mis padres. Y yo estaba en mi casa, yo después de trabajar, me sentaba fuera de mi casa, ahí, ya todos somos una familia muy grande, de 10 personas, imagínate, tenemos muchos amigos, pero llegaban a platicar conmigo. Y yo después decía, ¿por qué me vienen a platicar sus cosas? Y yo los escuchaba con respeto, no decía muchas cosas porque imagínense yo en la ignorancia y en la rebeldía, sin estar en Cristo, pero yo después dije, pues yo siempre he tenido esa inclinación para escuchar a las personas y decirles, ay, pobrecito, pues mira, ojalá te vaya mejor y pues si puedo hacer algo por ti. Yo no estaba en Cristo, pero ya estando en Cristo y Dios me da la oportunidad de prepararme para ser pastor, y bueno, y dije, no, pues ya entendí que Dios tenía un plan para mí. Entonces le dije, yo tengo el don de ser pastor y eso porque ahora ya no tengo puestos ni títulos, pero sigo siendo función pastoral y la gente me busca y eso es una bendición para mí. Acompañar, orientar, escuchar, capacitar, es labor pastoral. Y yo bromeo con mis amigos aquí, pastores de aquí de esta zona, como ayer que di capacitación, le dije, hermanos, ya no tengo puestos o títulos, pero ya no los necesito para hacer trabajo pastoral, porque es un don que Dios me dio, discúlpenme. Pero es todo claro, no, nada fuera de lo que la iglesia trabaja. Pues yo soy un ministro en retiro de la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, el tema de los dones también se puede distorsionar. Y vamos a hablar cuáles son los dones bíblicos y qué ministerios pueden surgir, ¿de acuerdo? De identificando los dones, diferentes dones. Bueno,
¿Cuáles son algunos de los dones? Ahí están los pasajes bíblicos que hablan de los dones del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Voy a leer solamente Romanos 12, del 6 al 8, ¿de acuerdo? Pero ahí están todos los pasajes bíblicos. Ustedes los van a poder eh, leer con detenimiento, pero Romanos 12, del versículo 6 al versículo 8 me parece muy importante. Dice ahí Romanos 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, y el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Y después viene ya el asunto del amor, ¿no? A mí me gusta Romanos 12:6 porque habla de la diversidad de dones. Hay otra lista en Primero los Corintios 12, claro, yo lo sé. Primero los Corintios 12, del 8 al 10, habla de que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios. Creo que lo vimos en el archivo pasado, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Pero me gusta este pasaje, Romanos 12, porque es muy conciso. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, pues hay que usarlos para edificación de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, Romanos 12, del 6 al 8, primero los Corintios 12, del 28 al 31, Efesios 4, del 11 al 13 y primera los Corintios 12, del 8 al 10, son los pasajes que hablan de los dones bíblicos. Ahora, yo he aprendido, hermanos, que hay que tener cuidado porque, mire, hace muchos años, ya no recuerdo cuántos, la primera iglesia que yo pastoreé en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, que es frontera allá con Estados Unidos, tuvimos un problemita ahí hace muchos años. Lo voy a usar como para ilustrar, ¿no? Y, y algunos de los miembros que asistían conmigo, sobre todo los jóvenes, cruzaban a Estados Unidos, a la ciudad de San Diego, California. En California hay un gran movimiento cristiano. Creo que sí lo han escuchado. No sé si alguna vez ha ido por allá. Hay grandes iglesias. California pues es uno de los estados de Estados Unidos grandes y con mucho dinamismo, ¿no? Pero en esa ciudad de San Diego, California, había una iglesia que se llamaba Ministerios Elim, llamada Final. Movimiento pentecostal, ¿no? En los años 90 tenían un grupo musical muy famoso que se llamaba el Grupo Inspiración. Y entonces ellos acudían, iban a mi iglesia conmigo los sábados, yo no sabía, y los domingos se iban allá porque ellos podían pasar a Estados Unidos, dicen, vamos a Estados Unidos, y se iban allá al culto allá. Pues después de tiempo se empezaron ellos a confundir, porque allá pues es un movimiento pentecostal, con toda su liturgia y todo su movimiento, que a ellos les funciona muy bien, claro. Y entonces uno de ellos me empieza a decir, oiga, pastor, fíjese que el pastor donde vamos allá nos dice que tiene el don de la transportación. ¿Cómo está eso? A ver, platícamelo. No conozco ese don, explícame. Sí, él dice que él tiene el don de transportarse, que cuando nosotros estamos en nuestra casa, él puede transportarse en espíritu a nuestra casa y ver qué estamos haciendo. Así que nos dice, cuidado con que alguien esté hablando mal de mí o alguien está haciendo cosas malas, porque yo me puedo transportar en espíritu. Dije, ¿dónde dice eso? Dice, bueno, en el Antiguo Testamento dice, no, bueno, Pablo dice que fue transportado en el espíritu y tuvo revelación. Digo, pero no dice que se transportara a un lugar físico, sino fue una experiencia espiritual. Bueno, él no lo interpretó así. Y yo dije, bueno, pues si él dice eso. Pues. Y luego me empezó a platicar otras cosas más trágicas, ¿no? Vamos, acabó, hermanos, el asunto mal con ellos, porque de repente el pastor miró a una de las jóvenes, muy bonita, y le dijo, y el Señor me dice que tú vas a ser esposa de uno de mis hijos. Pero la hermana que iba de nuestra iglesia era casada. Y sucedió una gran tragedia ahí, muy triste. Y algunos regresaron a la iglesia que yo pastor y me dijeron, pastor, fíjese, le dije, hermano, tenemos que concentrarnos en los dones bíblicos.
lamentablemente hay gente que le atribuye al mover del espíritu muchas cosas que son subjetivas, que pueden ser, pero pueden no ser. Y yo, aunque soy respetuoso, también soy cuidadoso de lo que dice la escritura. Entonces le dije, hermanos, no todo lo que dicen que les atribuye el espíritu es verdad. Y luego después empezaron a ir a niveles peligrosos, me parece, que tenían risa santa y cosas de estas, ¿no? Vómito santo, y eran cosas grotescas para mí. Entonces yo tuve una reunión con él y dije, hermanos, tienen que definirse. Los que se quieran quedar aquí, nosotros trabajamos con la iglesia, los que quieran ir allá pueden ir. Y se fue nomás una familia que era la más involucrada allá, pero estaban confundiendo. Esta anécdota me ha servido otra vez, fue mi primer pastorado, primeros años de trabajo pastoral, yo estaba muy joven, recién egresado del seminario. Me sirvió para tener cuidado y orientar. Y otra de las cosas que me decían, por ejemplo, venían acá y empezaban a tener éxtasis y estaban profetizando. Y yo tuve que sentarme con cada uno de las hermanas o todas las mujeres y le decía, a ver, hermana, ¿por qué dice que recibe un éxtasis si yo la veo que levanta y ve la vista y me ve a mí, acabo yo la oración y empieza a profetizar y estar como en éxtasis? Es algo que usted puede controlar. No, pues que si entonces yo le pediría que controlara un poco, y si algo tiene que decir, pues no lo diga en palabras entendibles, porque balbuceaba y estaba en un éxtasis y decía que estaba profetizando, diciéndonos cosas que no entendíamos, ¿no? Como hablando en lenguas, ¿no? Yo entendí que, y yo que era su pastor, yo sabía que andaban un poco mal, ¿de acuerdo? Entonces yo tuve que confrontar y decir, a ver, hermanos, hermanas, yo entiendo que su anhelo y su emoción los lleva a querer estar creciendo o ser superiores, pero si alguien los conoce soy yo soy su pastor. Entonces no me digan a mí que ustedes son personas súper espirituales cuando miren esto y esto. Cuidado, porque los demás hermanos, al ver que ustedes sí tienen dones espectaculares, se sienten menos. ¿Ese es su objetivo? Me parece triste. Los dones no son para menospreciar a nadie. Pasó, sí, pasó el libro de los Hechos, ahí está, el que Pablo lo trabajó. Dice, entonces si alguien habla lenguas, entonces si no tiene intérprete, mejor que se calle, porque prefiero que se entienda lo que están diciendo, y porque es para edificación de los creyentes. Porque si alguien viene y alguien tiene el don de lenguas y está usándolo, y se va a confundir y va a decir, oye, pues ¿qué está pasando aquí? Porque no hay quien le interprete. ¿Qué quiero decir, hermanos, en esta sección? Que son una bendición de Dios los dones, pero los dones se pueden confundir y alguien puede mal usar. Por eso pongo esos ejemplos que yo he vivido, no crean que es algo que me han dicho, yo lo he sufrido, vamos a decirlo. Y los pastores, la mayoría se rescataron. Gracias a Dios, la mayoría de las personas se rescataron para Cristo y en la iglesia de Dios. Fueron una familia la que se fue y después me buscaron ya con los años, ya no estaba yo de pastor ahí, y me los encontré y me miraban con preocupación. Le dije, no se preocupen, pastor, ¿cómo está? En un centro comercial. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les va? Bien, fíjese que después supe que los habían corrido de allá porque se pusieron a groserearle al profeta. Imagínense, el profeta, como me grosereaban a mí en la iglesia. El profeta los corrió, declarándolos anatema. Pasan esas cosas. Entonces yo ahora tengo un poco de experiencia para decir, tengamos cuidado. ¿Qué son dones que están en la escritura y que son interpretaciones o experiencias subjetivas? Que yo no dudo de la experiencia subjetiva, pero hay que saberla interpretar. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Yo me atrevo a compartir esto como para ilustrar y no confundir las cosas, ¿sí? Ahora, vamos a el siguiente subtítulo. Ok, ya identificamos los dones, tenemos los dones identificados. ¿Qué hay que hacer con eso, hermanos? La flecha dice que hay que formar ministerios. Porque si nada más fuera los dones así como el Señor nos da los dones y qué bonitos somos porque tenemos diferentes dones, pero no lo uso para edificación, entonces, hermanos, como que puede ser algo que se distorsiona también. O sea, los dones no son para engrandecer a nadie, son para equiparlo, para que pueda servir al cuerpo de Cristo y a las demás personas. ¿De acuerdo? O sea, los dones son una gracia de Dios que nos equipan para poder suplir las necesidades que surgen entre el pueblo de Dios y a su alrededor. ¿Sí, hermanos? Yo lo tengo claro en este diagrama, por eso lo quiero precisar.
Me preocuparía cuando alguien dice, es que yo tengo este don. Hace poco hicimos aquí en la iglesia, el pastor, yo ya no soy el pastor hace 2 años, hay un pastor joven, yo lo apoyo en lo que puedo. Me pone a predicar cada mes y a veces me pide que hay capacitación y cosas de esas, ¿no? Pero hace poco el pastor hizo un cuestionario, como el que vamos a hacer la próxima sesión. Era otro formulario que él tiene por ahí. Y, y entonces él preguntó al final, lo hizo después del culto, a ver, hermano, habló de los dones y dijo, a ver, ¿qué dones tienen? Y lo escribieron. Y hay un hermano que tiene una actitud de soberbia porque es ingeniero, porque tiene muchos años en la iglesia, él y su esposa, que es médico, y bueno, pues ellos por años han estado en la iglesia, pero tienen una actitud de soberbia, de menosprecio a los demás. Y yo he trabajado con ellos, pero bueno, pues no, solo Dios, llegó un momento que dije, solo Dios puede cambiar. Yo ya hice mi parte, ¿no? Pero el comentario es que se levanta él y dice, hermano, pues yo tengo todos los dones, me salieron todos. Wow, oye, pues qué bendición. Y la pregunta fue, ¿y qué hace con esos dones? No, pues, no tengo tiempo para nada. Y yo estaba ahí cerca, le dije, hermano, pues si usted dice que tiene todos los dones, qué bueno, ojalá y ponga en práctica cuando menos uno o dos, nada más. No todos, pero qué bueno que tenga todos. Pero él cree que tiene todos los dones que dicen ahí todos. Y la pregunta es, hermanos, ¿habrá alguien que tenga todos los dones del Espíritu Santo? Yo a las pruebas me remito. Hay un dicho acá, ¿no? O sea, lo dudo, lo pongo en duda, a menos que yo lo vea y diga, wow, qué bendición, puede ser. Digo, por el caso del hermano me parece que es más soberbia, es más una actitud de menosprecio hacia los demás. Cuidado con eso. Yo prefiero tener un don o dos, no sé, pero que se conviertan en ministerios. ¿Qué es un ministerio? El ministerio es un equipo, un grupo que sirve a la iglesia para suplir sus necesidades. ¿De acuerdo? O sea, eso es importante, hermanos. De los dones, yo le llamo a esta sección de los dones a los ministerios. Si nada más nos quedamos en los dones, entonces algo está pasando. A lo mejor nosotros no queremos dedicarle más tiempo al Señor. O no queremos comprometernos, puede ser también. Pero yo he aprendido que el creyente empieza con un don que Dios le da. Al menos es lo que yo he experimentado. Pues qué bendición que Dios me equipó con este don y lo pongo al servicio. Y cuando vas avanzando, de repente te encuentras que hay necesidad. A mí me sucedió cuando me nombran sobrevedor. Y cuando me nombran sobrevedor, pues ahora entonces yo digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Hasta bromeé. Me dice, ahora va a ser sobrevedor y los bromeé. ¿Sobre qué? Le dije yo, era una broma mía, ¿no? Sí sabía yo que era un sobrevedor, era alguien que visitaba las demás iglesias. Y me nombran sobrevedor del Distrito 1, Baja California, Norte, Sur y Sonora. Allá lejos de donde yo vivo ahora. Y entonces, dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y yo tenía que hacer más tareas que como pastor. Yo estaba muy a gusto siendo pastor, pero me nombran sobrevedor. Bueno, pues hay que evangelizar, hay que hacer misiones, hay que capacitar, pues, Señor, ayúdame. Y Dios me ayudó, Dios me bendijo. Fui 3 periodos de 4 años, fui 12 años sobrevedor en diferentes lugares. Dios me bendijo. Y después de eso, me nombran ejecutivo y ahora, ¿qué voy a ejecutar? No, pues la administración de la iglesia. Yo dije, oh Señor. Y Dios me dio por ver la necesidad y yo creo que mi clamor, no lo sé, me dio la habilidad para ser administrador. Y no me fue mal como administrador de la iglesia, creo yo. Hice lo mejor que pude en beneficio de la obra de Dios, ¿no? Porque era un gran compromiso. Entonces aprendí, hermanos, que el creyente empieza con un don o dos, pero si hay necesidad que tú tienes que suplir en la iglesia, el Señor te va multiplicando sus dones. Y aprendí que hay dones evidentes, que ahí están, que todo el mundo te los ve, pero hay dones latentes que están latiendo ahí y que pueden surgir más adelante. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, si no queda claro esta sección, no se preocupen. En la próxima sesión, el próximo jueves, vamos a hablar con precisión de cada uno de los dones y qué significan ellos, ¿sí? Porque luego hay cómo aplican, diríamos, en la iglesia. Y vamos a hacer el cuestionario, ¿verdad?
No se preocupe, no se lo voy a revisar, yo solo voy a hacer la dinámica y ya ustedes con su pastor y su líder pues lo pueden platicar cómo puede ir a la práctica, no se preocupen. Yo nada más hago la reflexión y la enseñanza, ¿no? Ahora, si hablamos de los dones a los ministerios, ¿cómo formar nuevos ministerios? Eso me parece importante, porque cuando hablamos de los dones, no podemos dejar a un lado cómo aplican en la práctica. Y yo les comparto con mucho cariño 5 pasos para formar nuevos ministerios. Algunos ya están en la iglesia, pero ¿cómo formamos nuevos ministerios? Entonces, hace muchos años leí un libro, yo creo que estaba en el seminario, ya ni siquiera lo tengo el libro, era de un americano también, californiano también. Y el libro se llamaba Desatando la Iglesia. De hecho, estaba una iglesita y luego una soga grande, así, una imagen como de caricatura. Ya no lo tengo el libro. A alguien se lo presté y ya no regresó, porque suele pasar, no eso a los pastores. Y más cuando te cambias de ciudad en ciudad, pues ya no sabes dónde quedó algunas cosas. Pero el material yo acostumbro leer un libro, hacer una síntesis o de los capítulos más importantes y luego digerirlo y luego ver qué me sirve para poder ilustrar otras cosas. Sí, yo sigo revisando cosas y adaptándolas. Primero hay que leerlo, entenderlo, digerirlo y luego transportarlo para facilitarlo y enseñarlo a los demás creyentes. Y esta sección tiene que ver con eso. Número 1, ver lo invisible. A veces, hermanos, nosotros pasamos por cierto, cuando salimos de la iglesia, no queremos ver, porque vamos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestra crisis, en nuestro proceso de crecimiento, no sé. Ver lo invisible significa ver lo que otros no quieren ver. Por ejemplo, si tú sales del templo y en la esquina hay alguien pidiendo limosna, pues seguramente tiene necesidad. Digo, es una exageración, aunque llega a pasar, ¿sí? Como, como aquella imagen, aquella narración en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando van los apóstoles, los discípulos de Cristo, y se encuentra un hombre pidiendo limosna. Todos pasaban y nadie lo quería mirar, pero él extiende la mano, dice la narración, y Pedro y Juan se frenan porque ven lo que nadie quiere ver, lo que yo llamo ver lo invisible, y entonces se meten la mano a la túnica y no traían dinero, pues eran evangelistas, misioneros. Uno sabe que ahí no se gana mucho dinero cuando hace las cosas honestamente, la verdad. Y, y yo bromeo un poco cuando se metió las manos a las bolsas o a su túnica y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y lo sanan. Y el hombre se levanta y entra gozoso al templo porque fue sanado. Pedía una moneda y los discípulos de Cristo le dieron la sanidad que él necesitaba. Levántate y anda en el nombre de Cristo. Hermanos, eso puede pasar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en ministerios especializados, en un penal, en un centro de rehabilitación, en algunas brigadas. Muchos años hice brigadas de servicio integral a la comunidad. Cuando fui sobrador en Morelos, hacía yo brigadas en los pueblos. Íbamos a un pueblo y pedíamos permiso y hacíamos ahí toda una brigada. Llevábamos médicos, quién cortar el pelo, quién daba alimento, tortas, agua, quién repartía folletos, quién atendía a los niños con un ministerio de payasitos, se vestían con cantos, y luego toda la mañana, y luego hacíamos un culto ahí en la plazuela, al aire libre, y llevábamos Biblias, y cuando yo predicaba a alguno de mis hermanos, porque tenía yo un líder de evangelismo, y cuando hacíamos la oración al final y alguien aceptaba a Cristo, lléveles la Biblia y tómele su nombre. Íbamos de pueblo en pueblo. Yo fui sobrador en Morelos y tiene 35 pueblos. Pues visitamos cuando menos 30, esos 35, porque algunos eran muy difíciles. De hecho, en algunos nos prohibían entrar porque son pueblos muy católicos. Y otros eran esotéricos o había brujos ahí. Y sí entramos a predicar también. Estoy hablando hace años, pero aprendí lo que dice el escritor, a ser un poco más observador y ver lo que otros no quieren ver. Mi esposa es especialista en eso, mis respetos, mi esposa Olimpia. Cuando vamos a la iglesia, ella me dice, fíjate que la hermana esta tiene necesidad y el hermano este, y vamos a hacer esto y con la femenil. Qué bueno. Digo, yo ni siquiera vi eso. Porque yo voy pensando en otra cosa. Si me toca el tema, pues voy concentrado en dar el tema. Si voy a entrevistar a alguien, pues, pero las mujeres tienen
dicen tener un sexto sentido, una percepción increíble para ver cosas que un hombre no alcanza a ver. Entonces, úsenlo para bien. Y si los varones que me están escuchando pueden desarrollar esa habilidad de ver lo que otros no quieren ver, pues yo me he encontrado gente que pide limosna en la calle y todo el mundo le saca la vuelta. Cuando veo que tienen problemas con drogas, que yo los sé tratar, voy y le doy una moneda técnica. Dios te bendiga. Gracias, gracias, Dios lo bendiga. Y parece que no hablan y parece que están fuera de sí, pero saben que no está rechazando y que está haciendo algo. A veces no puedes hacer todo, pero algo puedes hacer. Ver lo invisible, lo que otros no quieren ver. Segundo, el llamado de Dios a ministrar. Cuando tú sientes, hermano, en tu corazón latir ríos de agua viva corran de su interior, dijo el maestro en el primer pasaje que vimos. Cuando tú sientes, el Señor me está llamando a hacer algo por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los ancianos, hay que decirle al pastor, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Porque Dios inquieta tu corazón, como dice Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio, si es algo que me mueve, no lo puedo, dice, lo quise dejar y no pude. Así es cuando el Espíritu te mueve. Pero a lo mejor no hacer todo, pero algo te está moviendo el Señor, es un llamado de Dios a ministrar, a servir. ¿De acuerdo? Si tú sientes ese llamado, sobre todo al final de este curso, al final cuando terminamos, yo les pido un trabajo y les digo, hermano, entréguenselo al pastor, al líder cercano y díganle si lo pueden poner en práctica en su iglesia. Sí, y al final es el trabajo final que yo les encargo, ¿no? Todavía no, ahorita solo hago la reflexión, pero en algún momento lo vamos a trabajar y a veces se lo reviso, más bien, hermano, vaya con el pastor o con el líder y pónganlo a andar. Y no sé si lo pongan a andar o no, pero por lo menos ya tienen una visión clara cuando Dios ponga los medios en algún momento, lo van a poder hacer. O sea, no te resistas al llamado de Dios. Si Dios te está moviendo, empieza a mirar cómo posiblemente le podemos hacer. Número 3, aprender de los ministerios formados ya. ¿De acuerdo? O sea, no vamos a iniciar nada nuevo. Hay gente que ya tiene años trabajando. Voy a contar una anécdota. Sí, tengo tiempo todavía. Aquí en México, en el país de México, nosotros tuvimos una época de revolución. La revolución mexicana fue cuando nos independizamos de los españoles, de la corona española. El pueblo de México quedó en ruinas. Imagínense una guerra de no sé cuántos años entre el gobierno y los caudillos, porque se levantaron en armas varios caudillos de la Revolución Mexicana, así le llaman. El pueblo quedó despedazado, ¿verdad?, en muchas regiones y tuvo que volverse a reconstruir. Y cuenta la historia de México. Yo tengo un libro de Pedro Trigo que llama el impacto de los evangélicos en México. Vinieron de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. Vinieron también de Asia, pero sobre todo los Estados Unidos. Ya había iglesias evangélicas y protestantes en América. Ya América se había formado. Y vinieron los misioneros, presbiterianos, luteranos, metodistas, y ayudaron a reconstruir el país y pusieron su iglesia, y a un lado ponían un dispensario médico y a otro una pequeña escuela. Y cuenta la historia que ellos empezaron a ayudar al país a reconstruir el tejido social. Vamos, a que la gente se restaurara y los pueblos empezaron a formar de nuevo. Qué bendición, ¿no? Entonces, hay ministerios ya formados de muchos años. Y a mí me gusta hacer equipo con gente que ya ha trabajado y va muy adelantada. Por ejemplo, cuando trabajamos centros de rehabilitación para rehabilitar a alcohólicos y drogadictos, nosotros estuvimos yendo un par de años a algunos centros a servir, a aprender, y luego formamos el propio. Y hay que aprender cómo le hacen ellos. O sea, no tengamos pena. Yo entiendo que a veces la iglesia de nosotros es muy cerrada. No queremos nada de las otras iglesias. Sí, pero hay ministerios que ellos ya tienen de años. Por ejemplo, este ministerio de consejería, hay iglesias que lo tienen de muchos años. Y nosotros todavía estamos pensando si la psicología es buena o mala. Oh, Señor, si hay una necesidad. Y si alguien tiene estudios, pues haga un trabajo de psicología pastoral y hagan un grupo de consejeros y aconsejen a la iglesia y no dejen que ande a la deriva, como ovejas que no tienen pastor. Pero a veces no queremos aprender de los demás. Entonces, tercero, aprender de los ministerios formados, aunque estén en otra iglesia. Y uno puede decir, hermano, saben que nosotros tenemos esta doctrina, pero queremos aprender y adaptarlo a nuestra iglesia. No pasa nada, yo lo he hecho.
varias veces, ¿eh? O sea, estas ideas de lo que he hecho, no crean que me surgieron a mí así, no, yo vi cómo le hacían en otros lugares, dije, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Es más, ahora yo estoy empecinado y me confirmó el día de ayer que estuve con los hermanos trabajando el tema de acompañamiento y consejería pastoral. Me di cuenta de la gran necesidad. Hay mucha gente y muchos líderes aquí. Algunos son psicólogos, médicos, paramédicos, enfermeras. Y les dije yo, maestros, y les dije, ¿saben qué? Tengo muchas ganas de formar un ministerio en esta ciudad, que hay gente muy preparada de nuestra iglesia. Voy a orar a Dios y voy a hacer un diseño para hacer un proyecto de un ministerio que yo ya tengo años pensándolo, que le llamo familias restauradas, o sea, cómo restaurar familias. Y he aprendido de otros ministerios. Yo he ido a un ministerio aquí de una amiga de la iglesia, una ovejita que yo tuve, que es trabajadora social. Ella trabaja en una asociación que se llama Back to Back y trabajan con niños violentados y niños abandonados. Los restauran. Es una asociación civil cristiana con patrocinio de Estados Unidos. Los restauran y los dan en adopción temporal. Y yo he ido a varios cursos ahí a su asociación, y yo anhelo formar un ministerio que se llame Familias Restauradas para con todos los hermanos de la iglesia que quieran participar y, estar, y convertirlo en una asociación civil para ir más allá y alcanzar más gente en acompañamiento y consejería y también ganar gente para Cristo. Claro, eso es consecuencia de, para ello hay que aprender de los que ya están trabajando, porque hay mucha gente trabajando, pero nosotros a veces no lo queremos ver. Y no queremos aprender de ellos, que es lo peor. Pero bueno, ahí lo dejo como reflexión. Cuarto, convertirse en especialistas del área. No es bueno, como dicen aquí en México, tirarle a todo y a nada. ¿De acuerdo? Aquí hay un dicho muy chusco en México, que se dice, a todo le tira y a nada le pega. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Son dichos populares. O sea, concéntrate en lo que tú quieras hacer. Si vas a trabajar con niños, especialízate. Si vas a ser con jóvenes, especialízate en jóvenes. Si con adolescentes, si con adultos, si con matrimonios, concéntrate y especialízate en el área que tú quieras trabajar. ¿De acuerdo? Eso es importante, porque si no, que todo queremos hacer y acabamos no haciendo nada. Lo uso como reflexión. Y quinto, el ministerio en todo tiempo y lugar. O sea, cuando Dios te da un llamado y alcanzas a ver las cosas y tienes un llamado a Dios a ministrar y aprendes de los demás y entonces tú te enfocas en algo que quieres hacer, el ministerio está en todo tiempo y todo lugar. Yo lo veo así, hermanos. Yo espero en Dios que algún día Dios me dé esa gracia de iniciar ese ministerio. Y cuando lo platico a mis hijos, tengo un hijo abogado, me dice, sí, papá, yo te ayudo a hacer el diseño para promover la asociación civil. Y mi otro dijo, sí, papá, soy especialista en alabanza, yo te ayudo. Y los hermanos, sí, hermano. O sea, cada vez hay más gente que se va emocionando cuando yo le platico. Digo, por lo pronto no tengo un lugar, no tengo dinero, pero sé que Dios me va a ayudar a hacer un ministerio. Y entonces el ministerio es en todo tiempo, en todo lugar. Si a mí me hablan, oiga, que hay un enfermo, y yo lo hago cada semana, pues hay que ver al enfermo al hospital, hay que aconsejar al hermano que está en su casa. Ahí estoy, que por teléfono, sí, hermano, platicamos. A veces lo hago virtual. Alguien que está en crisis y que está en otra ciudad allá por otro lugar. Sí, hermano, cómo no, lo escucho. A ver, ya aprendí a hacer trabajo también virtual, como hago la capacitación. El asunto es quererlo hacer, vamos. Pues yo le llamo el ministerio en todo tiempo y en todo lugar. O sea, no desanimarse y decir, es que no tengo todos los elementos y todas las cosas y no hago nada. No, 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 tú haz lo que puedas hacer, porque estás enfocado en lo que tú quieres hacer para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Y finalmente, hermanos, esta es una aportación extra que no es obligatoria, hermanos, es una reflexión y es un trabajo que yo llego muy avanzado a esta filmina, esta imagen, yo le llamo organizar la iglesia en base a ministerios, así le llamo. Lo voy a usar para conclusión de esta sección. Y la próxima sesión vamos a hablar de los diferentes dones, no se preocupen. Pero esto me gusta cerrar con esto. La iglesia de Dios séptimo día, cuando menos en México, no sé ustedes allá, nos hemos guiado a veces más por la tradición. Perdón. Porque la iglesia
ha navegado por los años. Aquí en México acabamos de celebrar los 102 años, creo, que la Iglesia de Dios Séptima llegó, y llegó por transportación de Estados Unidos. No tengo mucha idea cómo esté en Argentina, o en Colombia, o en Uruguay. Sé que en Perú es muy reciente por mis amigos Orlando y Lucy, que son grandes amigos míos. Yo los conozco muy bien. Y ahora entiendo que están en Paraguay por allá, ¿no? De hecho, yo me congregué con ellos cuando ellos estaban en Cuernavaca, Morelos. Yo me congregaba con mi familia donde ellos eran pastores. Y lo apoyé todo lo mejor que pude, ¿de acuerdo? Pero a mí me parece que, cuando menos en México, la iglesia está empujando a organizar ministerios, o le llaman pastoral. Pastoral para niños, pastoral para jóvenes, pastoral para ancianos, pastoral para matrimonios. Está bien, les digo yo, está bien, es correcto. Es la acción pastoral. No es que sean pastores en toda la extensión de la palabra, es la acción pastoral. ¿Bueno? Pero la iglesia, yo anhelo que se organice en base a ministerios. Yo respeto las sociedades o los grupos, los diferentes departamentos que hay. Está bien. La tradición nos ha llevado ahí, pero la reflexión que yo hago es cómo se organizó la iglesia del primer siglo. ¿Cómo se organizó la iglesia del libro de los Hechos? Y yo veo que se organizaban en base a los dones que tenían y formaban ministerios. Y la iglesia, desde mi punto de vista, la iglesia primitiva se organizó en base a los diferentes ministerios que iban surgiendo. Es lo que yo veo en el libro de los Hechos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, yo propongo que la iglesia se empiece a organizar en base a ministerios. ¿Cuáles ministerios? Básicamente estos. Primero, en el centro, la evangelización. Si en una iglesia no hay un ministerio de evangelización, aunque sean 2 personas, entonces la iglesia no va a tener candidatos a bautismo. Sí, porque está en todo y no en lo que debe estar concentrada. ¿De acuerdo? Disculpen, pero es una autocrítica que yo hago. Y se lo hago a todos los pastores que me encuentro. Hermano, ¿cómo vamos a tener candidatos a bautismo si no hemos evangelizado? ¿Cómo vamos a cosechar si no hemos sembrado? Entonces, la iglesia tiene muchas cosas que hacer, pero no debe perder en el centro la evangelización, alcanzar a más personas para Cristo. Ese es el centro de la iglesia, primero. Segundo, el discipulado. ¿Qué es discipulado? Discipulado es ayudar a otro a crecer en Cristo, a dar los primeros pasos en Cristo, porque el que está en Cristo es nueva criatura, está evangelizado, gloria a Dios, pero ahora esa nueva criatura hay que ayudarla a crecer, aunque sea una persona adulta y aunque sea una persona preparada. Insisto, hermano, no nos confundamos. A veces pensamos, ya se evangelizó, que se quede en la iglesia a crecer como todos. No, no, dale un programa de discipulado. Nosotros en México ya hace algunos años hicimos una adaptación del programa de Rick Warren, de una iglesia con propósito, y formamos un programa de discipulado, no sé si son 4, creo que son 4 cuadernillos para discipular a alguien de menos a más. Funcionó más o menos porque es una adaptación de Estados Unidos. Rick Warren trabaja en Estados Unidos. Yo siempre les dije, el perfil de miembro que él quiere es muy estadounidense. Nosotros trabajamos diferente, por lo menos en México, pues no sé allá en otras partes del mundo. Pero el programa discipulado debe estar ahí, que alguien se encargue de llevar de la mano a esa nueva criatura a que dé los primeros pasos en Cristo, que vaya creciendo en Cristo y no dejarlo a la deriva. Eso se llama discipulado. El Señor Jesús lo hizo por 3 años con sus discípulos. ¿Y cómo le costó al Señor hacer ese discipulado? Por eso yo soy crítico cuando alguien dice, vamos a discipular a estos hermanos y vamos a hacer en un año 100 y luego 200 y 300. Y luego a veces los capacitadores de nuestra iglesia se emocionan y hacen ese libro. Y yo le digo a uno de mis amigos de ellos, digo, hermano, ya en privado, ¿sabe cuánto cuesta ser un discípulo de Cristo? Acompañarlo y ayudarlo a que crezca. Pues no hagamos sumas ilusorias y planes utópicos. Aterricemos en la práctica, en la realidad. Cuesta trabajo ayudar a alguien a crecer en Cristo, pero es el mandato del Señor Jesús. Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles, y yo voy con ustedes, enseñándoles todas las cosas que yo les he ordenado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el discipulado es un proceso y a veces dura toda la vida cristiana. ¿Qué más?
Hacia abajo vamos en ciencias bíblicas. Ciencias bíblicas, ustedes como inscritos en el CEBAID, yo creo que ya van un poco avanzados. Ya tienen, lo escuché, y han tenido materias de, de interpretación, de homilética, de hermenéutica, de diferentes cosas. Qué bueno. Eso yo le llamo ciencias bíblicas. O sea, la Biblia se puede estudiar hoy en día a profundidad, ¿de acuerdo? O sea, sí, yo estuve de estudiante en la Comunidad Teológica de México como por 3 años. Y yo me concentré en psicología pastoral, como dije, yo me concentré en lo que, y luego hice una especialidad en logoterapia. Lo terminé en 3 años y me certificaron y tengo mis títulos. Pero había otras especialidades, algunos se especializaban en Antiguo Testamento, otros en Nuevo Testamento y así, en teología. Y me di cuenta que las ciencias bíblicas han avanzado mucho, de tal manera que un creyente puede inscribirse en un instituto y estudiar una licenciatura, una maestría y hasta un doctorado en ciencias bíblicas. Claro, hay iglesias que lo ofrecen en institutos interdenominacionales y la Comunidad Teológica de México es una institución interdenominacional, o sea, hay diferentes grupos de iglesias, pero se trabaja bien cuando se respeta uno y a esos niveles uno se respeta. Pero bueno, yo tuve esa bendición de estar, después de ser egresado de nuestro seminario y después de ser líder en la iglesia. Yo quería crecer un poco más, entonces me animé a eso. Y hacia abajo a un lado está el Ministerio de Acompañamiento y Consejería del que les platiqué que ayer di capacitación. Yo estoy empecinado, estoy emocionado en que esto, con la ayuda de Dios, va a ir para adelante. Ojalá y ustedes, yo sé que ustedes también trabajan el tema, qué bueno. Y entonces me preguntaba alguien ayer, hermano, ¿y cómo todo lo que nos dio está maravilloso? Pero ¿cómo empezamos? Por su iglesia local. Empieza. No, pero mi pastor, bueno, platique con sus líderes. Tiene que empezar de menos a más en su iglesia local, hacer pequeños grupos de visitación y acompañamiento. Y cuando lleguemos a la consejería es porque ya tenemos más herramientas para aconsejar. Y yo estoy, hermanos, yo estoy involucrado en ello. Acabo de terminar el mes pasado, terminé un diplomado más en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Maravilloso, me gustó mucho. Y ya llevo varios diplomados ahí en la CLEP, le llaman, es un instituto colombiano. Me gustó, ¿verdad? Porque son respetuosos y son flexibles. Y nada más que sí hay que estar ahí recibiendo las clases. Pero yo lo uso como herramientas para fortalecer el tema del acompañamiento y consejería pastoral. Aunque yo hace algunas cosas y tengo algunos artículos, pues me interesa estar actualizado. De hecho, recibí el diplomado también de psicología positiva. Me gustó, de Martin Seligman. O sea, la idea es actualizarse. Yo les decía ayer, hermanos, aquí hay muchos profesionistas, médicos, abogados, ingenieros, promotores de ventas, y todos tienen actualización cada año en su empresa. Sí. ¿Y por qué no nos actualizamos en la iglesia en acompañamiento y consejería? Hoy en día, pues es que no nos ayudan. Bueno, vamos organizándonos. Sí, nos actualizamos en todas las quehaceres de la vida, menos en la iglesia. La iglesia hay que actualizarse. Me refiero a la iglesia local, donde tú te congregas. Y ya les di algunas sugerencias y yo les dije, yo los puedo asesorar, ¿no? Para que insistan en ir creciendo. Y finalmente, la parte superior derecha es formación de nuevos ministerios. Hermanos, estos son los ministerios básicos. Faltó un ministerio, aquí encaja el ministerio de la oración y la intercesión. Es un ministerio que hace que la iglesia dependa espiritualmente de Dios. El ministerio de oración e intercesión, nosotros aquí en la iglesia lo hacemos desde que yo fui pastor hace 8 años, no, 7 años, yo lo instituí todos los domingos, de 8 a 10 de la mañana, porque se hace oración, se hacen dinámicas de oración, intercesión, y luego terminamos con un desayuno. Todos los domingos de la mañana lo hacíamos. Creo el pastor lo sigue haciendo. Sí, siguen ellos. ¿Por qué? Porque este ministerio fortalece mucho la vida espiritual de la iglesia, hermanos. Hermano, tengo una necesidad, estoy enfermo, haga su papel, escríbalo y páselo al ministerio de oración e intercesión. Con los hermanos ancianos, hermanos, yo los involucré en este ministerio y ya no pueden ir a la iglesia, algunos son muy grandes, y les llevaba yo su lista, hermano, aquí está su lista para que este mes o esta semana, estos 15 va a orar por estas peticiones. Le pido que esté orando por nosotros. Sí, hermano, muchas gracias. Los hermanos ya no pueden ir, algunos de ellos ya son muy grandes.
Y entonces están muy motivados porque ellos se sienten parte del ministerio de oración internacional, aunque ya no pueden ir tan seguido a la iglesia y aunque no se pueden mover como todos los demás por su edad, pero son parte de un ministerio de la iglesia. Y pueden surgir otros ministerios más de acuerdo a la necesidad. Tengo algunas ideas más, pero quizás ahora lo platicamos la próxima sesión. Entiendo que estoy en el tiempo. Espero, hermanos, que este archivo vaya abriendo el panorama acerca de cómo la iglesia, cómo yo puedo como creyente siempre ir creciendo, pero también cómo la iglesia puede crecer. Esto es una sugerencia. Yo estoy trabajando este modelo de una iglesia en base a ministerios. Cada uno de ellos los tengo escrito y cómo formar cada uno de ellos. ¿Sí? Puede ser algún otro estudio en algún futuro, ¿no? Si yo tengo el anhelo de que la iglesia realmente renueve su forma de trabajar, incluyendo, yo lo intenté en el último trabajo pastoral que hice aquí en Monterrey y formé varios ministerios. Entonces todos los que se iban integrando, ¿en qué ministerio se quiere incorporar, hermano? Y lo que tenemos hay que respetarlo. Si yo no digo que quitar lo que tenemos, no. Esto es complementario. Y si en algún momento nos concentramos ahí, pues sería maravilloso. Yo insisto en que hay que saber identificar los dones y formar ministerios. O sea, y todos los que lleguen, no dejarlos que estén en la iglesia ociosos, sino que se metan en esta dinámica. Y la iglesia va a tener mucho más dinamismo y el creyente va a crecer mucho más rápido en Cristo. Se va a sentir mucho más útil. Pero es lo que yo propongo. Así es que, queridos hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ir a la parte final. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Dicen aquí en Monterrey, ¿voy bien o me regreso? Espero Vamos que... bien. Gracias. Si no hay alguna duda o pregunta, pues vamos a orar. Yo hoy quise actualizarnos, por eso hice un recuento y luego, pero la próxima sesión vamos a concentrarnos en identificar los diferentes dones y a qué nos referimos con los diferentes dones. ¿Les parece? Entonces vamos a darle seguimiento en la próxima sesión, con todo gusto. Y si hay alguna pregunta o duda, ustedes prepárenla de esto que yo he dicho el próximo jueves, la próxima sesión, lo retomamos con todo gusto. Por lo pronto vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos bendices hoy, porque tú nos das la oportunidad de estar juntos, aún a la distancia, porque tú pones los medios necesarios para poder seguir creciendo en Cristo. Hoy te pedimos que nunca falte tu cuidado y tu bendición, pero sobre todo que tú proveas, Padre, lo que haga falta en nuestras vidas. Tú sabes de qué cosa tenemos necesidad, tu palabra lo dice, y rogamos que tú sigas proveyendo para nuestras vidas, para nuestras familias y también para nuestra iglesia. Te lo pedimos, te lo rogamos todo confiadamente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pasa a ustedes. Nos vemos la próxima sesión, el próximo día jueves. Y a los que lo toman a distancia también, cualquier duda o pregunta, no duden en escribirme. Yo estoy para servirles. Que Dios los bendiga. Pasa a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Paz. Hermosa clase. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chau, chau. Gracias, hermano. Dios los bendiga, hermano. Pasa a ustedes. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Chau, chau.